vamos a hablar un poco acerca de ese tema poderoso de la sangre de Cristo. Dimos una introducción, unos parámetros la semana pasada, y esos parámetros nos estaban dando unas bases bíblicas del tema de la sangre de Cristo. Pero hoy quiero profundizar más porque he escuchado muchas cosas como, por decir algo, la sangre de Cristo fue derramada hace 2000 años y ya no tienes que derramar la sangre en nada. Bueno, pues tengo que decirte algo. Si lo hablamos de una forma física, la sangre de Cristo fue derramada hace 2000 años, pero si lo hablamos de una forma espiritual, yo puedo llamar, por eso Dios Padre dijo cuando Caín mató a Abel, dice, la sangre de Caín clama a mí. Y eso fue después de haber muerto Caín. Entonces, yo quiero mostrarte cómo el poder de la sangre de Cristo tiene sobrenaturalmente sobre nuestras vidas un poder especial, un poder sobrenatural. Así que quiero invitarte a que tomes tu Biblia y rápidamente yo voy a alistar acá también la palabra. Vamos a revisar la Biblia en traducción textual, vamos a mirar también la Reina Valera y tengo por acá la versión traducción viviente. Si quieres puedes tomar tu micrófono y me ayudas, pues si puedes a leer algunas cositas que te voy a plantear ahí. Va a ser mi voz en off en esta hora. Aquí tengo tú tienes la traducción de la NBI. Muy bien. Entonces, hace 8 días estábamos aprendiendo, o hace 15 días estábamos aprendiendo un poco acerca de los principios de la sangre. Cuando hablamos de la sangre, si lo hablamos físicamente, pues la sangre lleva una cantidad de nutrientes, lleva literalmente vida que es bombeada por nuestro corazón y demás. Pero si lo miramos de una forma espiritual, dentro de la sangre hay vida. Y esa sangre es como un espíritu que es también dentro de nosotros. Es lo que le da vida al hombre. El Espíritu de Dios sopla y sopla en la vida de Adán y da vida a Adán. Pero no le dio vida a la carne solamente, no le dio vida a los huesos. Le da vida a la sangre que colocó dentro de él. Y eso es lo que le da esa movilidad, esa vida, no solamente física, sino espiritual, almática al hombre. Entonces, hace unos 15 días estábamos revisando este tema, que es un tema maravilloso también. Estábamos revisando este tema y ese tema tiene que ver con el poder de la sangre. Vamos a mirar no solamente a hablar un poco acerca de la sangre de Jesús, sino vamos a mirar qué sucede en la sangre de los creyentes, qué hay en la sangre, qué hay dentro de mi sangre, que cuando la sangre de Jesús, literalmente yo acepto el sacrificio de la cruz, acepto el sacrificio de la sangre derramada por mí, esa sangre es derramada en el nombre de Jesús de forma espiritual en el siglo XXI, aquella sangre que fue derramada en el primer siglo, en el tiempo en que Jesús fue colocado ahí en la cruz del Calvario. Entonces, habíamos hablado que de alguna u otra forma la sangre simboliza vida. Vamos a tomarlo rápidamente en Génesis 4:10. Vamos a ver cómo, retomando un poquito el contexto de la semana de hace unas semanas, de hace un tiempito que estábamos conversándolo. Génesis 4:10 dice que la sangre literalmente tenía vida. Entonces, no sé si quieras allá leerlo. Y dice así, solamente el versículo 4, capítulo 4, versículo 10, Génesis 4:10. ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Ok, Dios Padre le dice a Abel, le dice, ¿qué has hecho? Has matado a tu hermano Caín. Y da una revelación donde dice, la sangre de tu hermano, ¿qué dice? Clama. Justicia. Clama justicia. Entonces, fíjate que no fue el espíritu, o sea, de alguna u otra forma, no fue Caín. No fue Abel o no es Abel el que le está diciendo, Señor, haz justicia porque mi hermano me asesinó. No fue Abel, es la sangre de Abel, es el espíritu de Abel que clama justicia. La sangre tiene un valor muy significativo para Dios.
de alguna u otra forma. Dios pudo habernos creado sin sangre, pero nos estamos dando cuenta que una persona puede morir desangrada, una persona por una mala cortada morir desangrado, y esa persona tiene que darse cuenta que ahí hay vida. La palabra de Dios nos está mostrando que la sangre clama, y no estamos hablando de la sangre de Jesús, ya vamos a hablar de la sangre de Jesús, pero estamos hablando de la sangre de un humano, que fue la sangre de Abel, y dice clama a mí, dice la sangre de tu hermano clama justicia, y eso lo estábamos estudiando la vez pasada. Esto es tremendamente. Hemos visto también que desde la antigüedad Dios Padre nos enseña, Dios Padre nos muestra un respeto hacia la sangre, porque la sangre es vida. Esto algunas religiones ya lo tienen en un contexto un poco más alto, pero yo no quiero meterte aquí una idea religiosa ni ponerte una base doctrinal, sino te quiero dar revelación de lo que la palabra dice. Y aquí está diciendo que comer sangre significa comer vida, por eso prohíbe de alguna forma comer sangre. Entonces por eso se entendía desde la antigüedad cómo era prohibido acercarse a la sangre. Incluso la sangre de un animal, no se podían tocar los animales que estaban muertos en el antiguo pacto, no se podían acercar porque se la persona. La pedagogía de Dios para enseñarnos lo que iba a suceder después por medio de la sangre de Cristo. Vamos avanzando un poco. Todas las inquietudes me gustaría conocerlas. No tengo aquí en pantalla los mensajes, pero mi esposa está allá en off para que ustedes tengan cualquier inquietud, y si tienes que de alguna forma solicitar preguntas, está bien. Muy bien, entonces estamos hablando de la sangre que simboliza vida. Vamos a revisarla. En Levítico, en el libro de Levítico, en el capítulo 16, 14, 16. Levítico 16, 14, 16. Ese lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Levítico 16, 14, 16. Estamos hablando de la sangre, y ahora vamos a hablar acerca de los sacrificios. Capítulo 16, capítulo 16, 14, 16. Muy bien. Dice así: después tomará un poco de la sangre del becerro, mojará su dedo en ella y la rociará en el lado oriental de la tapa de la expiación. También rociará la sangre 7 veces con su dedo delante de la tapa de la expiación. Cuando en el Antiguo Testamento empezaron a hacer los sacrificios de honor hacia Dios, cuando en el Antiguo Pacto empezaron a hacer sacrificios hacia Dios, Dios les enseñó que debían hacerlo con sangre. Qué interesante que a través del tiempo se tergiversó eso, y muchos empezaron a utilizar la sangre para hacer pactos demoníacos. Pero hoy estamos hablando del principio de lo que Dios nos enseña con respecto a los sacrificios. Entonces, fíjense que para cubrir el pecado de Adán y de Eva, cuando Adán y Eva cometieron el gravísimo error de desobedecer a Dios, el primer sacrificio que se hizo, después de que ellos estaban desnudos y tenían vergüenza, ellos agarraron unas hojas de higos, unas hojas muy grandes de higos, y se cubrieron la desnudez porque les daba vergüenza. Y entonces, al verlos Dios en su vergüenza, Dios ya sabía, por supuesto, que habían hecho, pero Dios les dijo: ¿qué ha pasado? ¿Qué están haciendo? ¿Qué han hecho? Y entonces, el primer sacrificio que la Biblia registra, que la Escritura registra, de la muerte de un ser vivo, fue cuando Dios mismo tomó la piel y literalmente sacrificó animales para tomar su piel y cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Eso está por allá en Génesis para que lo estudies. Y entonces cubrió la desnudez de Adán y Eva, pero para cubrir esa desnudez tuvo que haber un sacrificio, vamos a decirlo de alguna forma, temporal. Aunque murieron unos animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva con las pieles, de alguna forma fue temporal. ¿Por qué? Porque ese sacrificio apunta hacia el sacrificio de la cruz. Entonces, fíjense cómo empieza
el sacrificio, el derramamiento de sangre empieza a tener un valor muy alto en la escritura. Cuando tú lees la Biblia, es que incluso han dicho que hay canibalismo en la Biblia, pero cuando tú lees, porque Jesús dijo que debíamos tomar su sangre y su cuerpo, y ya lo vamos a estudiar. Cuando tú lees la escritura, tú te das cuenta que hay derramamientos de sangre, y esos derramamientos de sangre son violentos, o sea, de alguna u otra forma. La palabra de Dios nos enseña que la sangre, al tener vida, tiene un valor muy alto y que ese valor alto que tiene la sangre debía empezar a ser pedagógico en el antiguo pacto, preparándonos al pacto, al nuevo pacto, al derramamiento de la sangre de Cristo. Hasta el momento no se había nunca mencionado el derramamiento de la sangre de Cristo. Y entonces viene lo siguiente, viene ahora el siguiente punto. Le dice Dios al sacerdocio de la época, le dice, derramen ahora la sangre y la derramarán sobre los holocaustos que estarán haciendo. Y entonces vendrá perdón al pueblo de Dios a través del derramamiento de sangre. Entonces recordemos juntos ese versículo que dice, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. El pecado generado por la vida de alguna persona, el pecado generado por un familiar, el pecado generado por los niños en la época, tenía que pagarse con muerte y de alguna forma había que hacerlo. Y entonces comienza la pedagogía de Dios. Y entonces pues Dios no dice asesinen al niño que robó la fruta o asesinen al hombre que maltrató a su mujer, pero para poder pagar por ese pecado les enseñan a empezar a cumplir unos ritos del antiguo pacto, tengo que aclararlo, no hace parte del nuevo pacto, unos ritos para cumplir. Y entonces tenían que sacrificar corderos y Dios les pedía el cordero primogénito, el mayor, el más hermoso, el más gordito, el más bonito, el que era perfecto, que no tenía discapacidad física en sus patas, sino que era el perfecto. Todo esto bajo una pedagogía de Dios. Y entonces derramaban la sangre de los corderos, sacrificaban literalmente, ya el pueblo aprendió a sacrificar animales, a sacrificar corderos en los holocaustos para cumplir unos ordenamientos que Dios Padre había hecho a su pueblo para obviamente estipular el principio de que la paga del pecado es la muerte. Y esto va avanzando a través del tiempo. Yo no puedo profundizarlo mucho porque quiero ir un poquito más allá con el tema de la sangre, y es el tema de la sangre de Cristo. Entonces aquí es donde lo leemos y le dice Dios, después tomarán un poco de la sangre del becerro, mojará su dedo en ella y la rociará en el lado oriental de la tapa de la expiación, y también rociará la sangre 7 veces con su dedo delante de la tapa de la expiación. Luego Aarón matará el primer chivo como ofrenda por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás de la cortina interior, y allí rociará la sangre del chivo sobre y delante de la tapa de la expiación, tal como lo hizo con la sangre del becerro. Mediante se la purificará el lugar santísimo y hará lo mismo con todo el tabernáculo a causa de la contaminación por el pecado y la rebelión de los israelitas. Y a nadie más se le permitirá estar dentro del tabernáculo cuando Aarón entre para la ceremonia de purificación del lugar santísimo. Muy interesante. Entonces nos estamos dando cuenta que hay unos privilegios sacerdotales desde la antigüedad o desde el principio para acercarse y tocar esa sangre. ¿Recuerdan cuando les dije que no se podía tocar cadáveres de difuntos, no se podía tocar cadáveres de animales porque el pueblo se contaminaba? Bueno, Dios le estaba enseñando pedagógicamente un respeto impresionante por la sangre. Mis hijos me dicen, papi, ¿por qué se te ven las venas? Yo le digo, porque soy muy fuerte. Esas venas cargan sangre, tu cuerpo carga sangre, y en la sangre hay vida, la palabra de Dios lo enseña, y esa vida que hay dentro de la sangre no es vida solamente por decirlo con
como cliché, tienes vida. No, lo que pasa es que en la sangre hay espiritualmente el poder sobrenatural de Dios que sopló sobre Adán y da vida a los hombres. Cuando se derrama la sangre en los suelos, Dios dijo, la sangre de Caín, perdón, la sangre de Abel clama justicia a mí. La sangre de Abel clama justicia por el asesinato que cometió Caín. Entonces, aquí estamos entendiendo el valor tan impresionante que tiene la sangre. Y estoy hablando de la sangre física de tu sangre, mi sangre, la sangre de todos los humanos, la sangre de los animales tiene un valor poderoso, un valor real, un valor sobrenatural. Y hemos perdido el respeto por esa sangre. Vamos a continuar porque quiero avanzar con el tema y quiero que lo podamos seguir estudiando porque me parece muy, muy interesante. Entonces, la sangre derramada en los sacrificios del antiguo pacto traían perdón al pueblo de Dios, traían perdón al sacerdote, traían hijos de Dios. Si lo leemos ahí mismo en Levítico 17, en el versículo 11, yo lo tengo acá también en la traducción viviente, dice versículo 11, acá lo tengo. Dice, desde el 10, dice, si algún israelita de nacimiento extranjero que viva entre ustedes come o bebe sangre en cualquier forma, yo me pondré en contra de esa persona y la excluiré de la comunidad. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Tremendo. Entonces, fíjense el poder que está en la sangre de la persona. Fíjense el poder que hay en la sangre de los animales. Porque ahí hay vida y estamos hablando de donde hay vida está la sangre del cordero, me estoy adelantando, donde hay sangre de humanos, donde hay sangre de animales, ahí está la vida de la presencia de Dios. Incluso podríamos dar una analogía, una tipología en la sábila donde están las plantas. Fíjense, las plantas no tienen la misma sangre con el ADN de los seres vivos, animales o humanos, sino que en ella hay sábila, ella extrae los nutrientes de la tierra, toma por fotosíntesis del sol, pero en ella no está lo mismo que hay en nosotros, no hay la misma vida, no hay el mismo espíritu de vida de nuestro Dios Padre. Y eso es lo que quiero que entendamos de alguna forma especialmente hoy, porque la sangre de los humanos tiene la vida del Dios vivo, tiene la vida del Dios vivo. Por eso lamentablemente algunas personas a través de la historia y el tiempo utilizan la sangre para hacer pactos, y esto es tremendo, es de mucho cuidado. Esto posiblemente lo podamos hablar que estamos trabajando también un tema de ataduras espirituales. Y adicionalmente muchos han hecho a través del tiempo pactos y ritos que ya no son no son de vida, sino son ritos ya satanistas, la sangre para hacer todo tipo de cosas que no quiero mencionar. Pero fíjense en cómo tergiversan, manipulan la sangre donde hay vida. Estamos hablando de la sangre de animales y la sangre del hombre, ¿ok? Ya vamos a hablar de la sangre de Cristo. Muy bien, entonces, ¿qué logra esa sangre que derramaban en el antiguo pacto? Simbolizaba el perdón de pecados, simbolizaba el perdón de la tergiversación de la ley, simbolizaba el perdón de la maldad, de la iniquidad de un pueblo. Y cuando había derramamiento de sangre, entonces había derramamiento de perdón de parte de Dios. Dios perdonaba por un tiempo, pero era, por eso digo, temporal. Dios nos estaba preparando pedagógicamente. Muy bien, vamos entonces a leer ahora. Vamos a entrar en la sangre de Cristo y vamos a leer en la nueva, todas las traducciones, todas las versiones. Vamos a Juan 19, en el capítulo 19, versículo 34.
19:34. Juan 19:34. Y lo va a leer aquí mi esposa. Dice, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Léelo de nuevo, por favor. Dice, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Hay muchas corrientes doctrinales o hay mucho énfasis en el derramamiento, en la crucifixión. Pero yo tengo que decirte algo. Nosotros no somos salvos por la cruz, ni porque Cristo se haya crucificado. Dios mío, aquí más de 1 millón me podrían caer encima. No somos salvos por la cruz. No somos salvos por el madero. Nosotros no besamos la cruz porque por ella fuimos bendecidos o por ella fuimos salvos. No, la cruz es el altar donde se el pecado del mundo. ¿Recuerdan la pedagogía que les vengo hablando? Dios utilizaba corderos sacrificados para perdonar el pecado temporalmente de la humanidad o de su pueblo. Pero a partir del nuevo pacto, ya no es el pecado de los hombres, acepto por Dios, sino ahora es el cordero que Dios pone para nuestro beneficio, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, literalmente. Y ese fue derramado en la cruz del Calvario, y es la sangre de ese cordero el que perdonó nuestros pecados. No fue la cruz, no fueron los latigazos, no fue la corona que pusieron en la persona, no fue su desnudez la que nos hizo libres del pecado, fue porque en esa sangre pura, sin mancha, de un hombre, Dios mismo hecho hombre, sin mancha y sin pecado, derramada por nosotros, nos perdona a nosotros la maldad. Ahora, entremos un poquito en ese tema. ¿Qué perdona? ¿Qué hace esa sangre? Esa sangre, miremos Hebreos 12, en el capítulo 12, versículo 20, 12, 24, 20. Leerlo en la nueva versión internacional y vamos a leerlo en la traducción textual. Vámonos al libro de Hebreos 12. Entonces esto va a servir muchísimo para que lo puedas compartir a otros. Te dije Hebreos 12, versículo al Hebreos 12. Vamos a leerlo primero en la NBI para entenderlo y después nos vamos para la traducción textual. Hebreos 12, 24. ¿Qué dice? Hebreos 12, 24. Dice: a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel, tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues no escaparon aquellos que rechazaron al que nos amonesta en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión, su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más haré que estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase "una vez más" indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada,
con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tremendo. El valor de la sangre es impresionante. Mira lo que dice Hebreos, pero en la traducción textual. Dice, y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre de rociamiento que habla mejor que la de Abel. La sangre que habla, iglesia. La sangre que habla. La sangre de Jesús que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaba en la tierra, muchos menos nosotros, si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos, cuya voz sacudió la tierra de ese tiempo, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más yo conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como criaturas que son, para que permanezcan inconmovibles. Hay un secreto. Yo estoy sintiendo una revelación tremenda de Dios por medio de la sangre de Cristo. Ya hablamos del poder de la sangre, ¿se dieron cuenta? El hombre fue creado con sangre, pero en la sangre del hombre había soplo de vida. Y empezó la sangre a hablar. La sangre de Caín o la sangre de Abel clamaba justicia por el asesinato que Caín cometió. Y esa sangre clamaba justicia a Dios. Si hay poder en la sangre del hombre porque trae vida de parte de Dios, ¿cuánto más no hay poder? Poder, lo digo 3 veces, sobrenatural de Dios en la sangre de Jesucristo. Y entonces dice que por medio de la sangre de Jesucristo, mediador del nuevo pacto, de ese rociamiento que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo, dice que esa misma voz que clama ahora de la sangre de Jesús, que sacudió la tierra en un tiempo, ahora la sacudirá y conmoverá no solamente la tierra y el cielo, sino desde los cielos, desde la presencia del Dios Padre, conmoverá toda la creación. La sangre está organizando, porque por medio de la sangre los hombres obtuvimos redención. Un versículo que todos hemos escuchado y que deberías aprendértelo de memoria está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Voy a hacerlo muy pedagógico. Porque de tal manera entregó Dios, o de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, al momento de Jesús derramar la sangre por nosotros, entramos en una compra por nuestro pecado. Hubo una negociación, hubo una compra del pecado. Dijo, ya Satanás no te pertenece en la humanidad, ya no te pertenece mi pueblo, ya no te pertenece mi creación. Por eso dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios en esta mañana? ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? Dice que la tierra gime, la tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios ya fueron redimidos, comprados por la sangre de Cristo. ¿Qué nos está ofreciendo o qué nos está dando la sangre de Cristo? ¿Qué fue lo que logró por nosotros? Primero logró el perdón de la humanidad entera, el perdón de nuestra tergiversación, el perdón de nuestro pecado, de la transgresión de los hombres, de haberle dado la espalda a Dios, como dice la Escritura, de haberle dado la espalda a Dios por medio de nuestros pecados. Entonces logra el perdón de nuestros pecados. Ya no hay de alguna forma que pagar por nuestros pecados, porque la paga fue hecha hace 2000 años por la cruz del Calvario. ¿Recuerdan cuando les dije que la paga del pecado es la muerte? Bueno, entonces la muerte del Cordero de Dios, que fue hecha en la cruz del Calvario, ya pagó el precio por ti y por mí. Y no hay nada que yo pueda hacer, solamente aceptar ese sacrificio. ¿Cómo acepta la humanidad el sacrificio de Jesús? ¿Cómo acepta la humanidad el sacrificio de la cruz del Calvario? A través del arrepentimiento. Porque la única forma para aceptar que Cristo pagó un precio por ti y por mí es arrepentirme de mis pecados. Eso es creer.
porque Satanás mismo cree. Los demonios creen en Jesús. Todo el mundo, de alguna u otra forma, creen en Jesús. Y Satanás se ha encargado de que algunos otros no crean en Jesús. Pero el problema no es creer. El problema es que esa creencia se vuelva vida. ¿Cómo? A través del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es como un verbo, arrepentir. Y para yo arrepentirme, entonces tengo acción, un cambio de vida. Señor, yo creo en ti y te acepto y transformo mi vida. Metanoia, cambio de vida. Entonces, ¿qué trae la sangre? Porque hoy estamos hablando de la sangre, del poder de la sangre. El poder de la sangre de Cristo, ¿qué hizo en mí? Trajo perdón de todos mis pecados. Así que si tú te sientes miserable, si tú te sientes terrible, si tú te sientes como la persona más ruin de este mundo, yo tengo que decirte en el nombre poderoso de Jesús que fuiste perdonado por la cruz. Fuiste perdonado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por el derramamiento de la sangre. No fuiste perdonado por la cruz, no besamos la cruz, no honramos la cruz como un símbolo santo, sino que declaramos santidad sobre el que se sacrificó en el cordero que se sacrificó en ese altar. Es la sangre de Cristo la que fue derramada en el altar que trajo perdón por nuestros pecados. No fue la cruz la que perdonó nuestros pecados. Es la sangre de cordero de Cristo Jesús que perdonó nuestros pecados. ¿Qué más hizo Jesús? ¿Qué más hizo el poder de la sangre de Cristo Jesús en nuestras vidas? Dice que dio redención. Y ya que estoy ahí cerquita, sí estoy cerquita. Ya que estoy cerquita, Hebreos. Dice en Hebreos 20:28. Lo tengo acá cerquita. Hebreos. Hechos 20:28. Acá lo tengo. Hechos 20:28. Vamos a revisar qué redención trajo a nuestras vidas. ¿Qué es redención? Redención es la compra, el pago que hace Jesús por medio de su sangre para que seamos nosotros ahora de su propiedad y paga por nuestros pecados. Hechos 20:28 dice: velad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por cuidadores para pastorear la iglesia de Dios, que adquirió mediante su propia sangre. Voy a leerlo de nuevo. Velad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por cuidadores, para pastorear la iglesia de Dios que adquirió mediante su propia sangre. Aleluya. No la adquirió por la corona de espinas, no la adquirió por las llagas, no la adquirió por los clavos, no la adquirió por la cruz, no la adquirió por su desnudez, la adquirió por su sangre, porque en la sangre hay vida y en la sangre hay poder. ¿Cuántos pueden decir conmigo este día amén? ¿Cuántos pueden decir conmigo aleluya? Dice la Escritura que esta sangre de Cristo sobre nosotros por ella adquirimos perdón. Por ella fue adquirida su iglesia. Hemos sido redimidos, comprados por su sangre. Otra está en Romanos 3:23. Hemos sido expiados. O sea, la culpa ya no es nuestra culpa, ya fuimos perdonados. La expiación fue levantada. Somos redimidos por Él. Somos limpios delante de la presencia de Dios porque la sangre de Cristo está derramada por nosotros. Y te voy a dar un tip impresionante ahora. ¿Por qué tomamos en la copa esa sangre de Cristo cada vez que conmemoramos su nombre? ¿Por qué ese fruto de la vid? ¿Por qué ese vino simboliza la sangre de Cristo? ¿Por qué lo hacemos? Eso lo voy a terminar ahorita en unos minutos. Algo que adquirimos a través de la sangre de Cristo. ¿Qué más adquirimos a través de la sangre de Cristo? ¿Qué más logró la sangre de Cristo? Más bien, es la verdadera palabra. ¿Qué más logró la sangre de Cristo? Limpiarnos. Limpiarnos de nuestra maldad, limpiarnos de nuestros malos pensamientos, limpiarnos del pecado y de la injusticia. Y eso fue hace 2000 años. Somos perdonados y somos limpios por la sangre de Cristo.
redimidos. Ahora bien, si esto ya fue hecho hace 2000 años, entonces vamos a revisar también por qué tomamos esa sangre de Cristo como conmemoración. Somos santificados. Esto es lo que no le gusta a muchos religiosos. Somos justificados. Tienes todo el derecho, el privilegio de entrar a su presencia porque ya eres justificado. Y en medio de nosotros, levante la mano, ¿quién no tiene pecado? Todos tenemos pecados. Todos podemos cometer pecados. No puede levantar uno la mano y decir, yo no he pecado en los últimos 30 días, en los últimos 15 días, Todos podemos cometer un pecado con palabras, todos cometemos pecados con pensamientos, todos a veces se nos salta la chispa y entonces hierve nuestra sangre y entonces la ira a veces toma control de nuestras mentes, de nuestra alma, nuestro cuerpo. Todos podemos cometer pecados. Pero entonces dice la Escritura que ya fuimos justificados. No seremos justificados cuando tengamos el arrepentimiento de nuestros pecados. Dice que ya fuimos justificados. Pero la llave para recibir esa justificación es el arrepentimiento ahora mismo. El arrepentimiento en tu vida, en mi vida, revela, refleja, abre las puertas de los cielos para que esa justificación de hace 2000 años se cumpla en nosotros ahora. Amén. Muy bien, vamos adelante. Entonces, fuimos justificados, fuimos santificados. Yo le estoy hablando a esta hora a los santos de Dios. Y no me puedes abrir los ojos y decir, wow, no entiendo. Porque le estoy hablando a la gente justificada hace 2000 años en la cruz del Calvario. Le estoy hablando a la gente que fue perdonada, que fue redimida por la sangre del Cordero. Le estoy hablando a los santos de Dios. Así que cuando te digan no te creas muy santo, o al otro que dice es que hay gente que se cree muy santo, no hay que creerse muy santo. En tu pecado, en tu pecado eres santo. ¿Cómo puedes decir eso? Porque la palabra de Dios dice que fuimos santificados. Y cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestras vidas, cuando recibimos y aceptamos el sacrificio de Jesús, ese derramamiento de la sangre, entonces nos convertimos en los santos del Señor. Por eso las cartas son escritas no a los santos que murieron, las cartas son escritas a los santos de las iglesias en Corinto, a los santos de las iglesias en Filipo, a los santos de las iglesias en Tesalónica, a los santos de Roma. Pedro le escriben a los santos. Lo que pasa es que religiosamente hemos aprendido que los santos son aquellos que murieron y que pasan por un proceso de beatificación y que pasan después por un proceso de santificación y se convierten en santos. Y entonces ahora les oran a esos santos y le piden, por ejemplo, al Papa Juan Pablo II y le piden como si fuera un Dios. Pero él no responde porque no hay relación entre los vivos y los muertos, lo dice Eclesiastés. No hay relación entre ellos y nosotros. Les estoy hablando de que la santidad viene a través de la sangre de Cristo. Aquellos que reciben a Cristo Jesús en sus corazones. Y así tú no te sientas santo, eres santo delante de Dios. Una cosa muy diferente es la santidad de Dios, porque es un nivel donde dice que Él es 3 veces santo. Yo te invito a que escuches, a que leas esa palabra y que leas esas cartas de Pablo, para que veas toda esta revelación poderosa que hoy estamos hablando. Una diferente, un logro que Dios hace también diferente es que establece un nuevo pacto de bendición hacia su pueblo. En el antiguo pacto tenías que cumplir la ley para poder agradar a Dios, para no morir en el intento. Tenías que cumplir la ley para estar en la presencia de Dios. Tenías que cumplir la ley para poder recibir bendición de Dios. Pero en el nuevo pacto, dice que se establece un nuevo pacto con los hombres y ese nuevo pacto está hecho a través de la sangre de Cristo. Entra en un nuevo tiempo donde hablamos de la santificación por la sangre. Y ese nuevo pacto hace que seamos redimidos, hijos de Dios, donde Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, y es el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es el tiempo del favor inmerecido, porque por gracia, dice la Escritura, por gracia sois salvos y no por obras para que ninguno se gloríe,
sino por gracia, por el favor de Dios. Ese favor de Dios y esa gracia de Dios es el nuevo pacto en el que estamos viviendo. Por eso lamentablemente muchas personas se descontrolan y pecan deliberadamente, y en su pecado deliberadamente no se están dando cuenta que es peor pecar en la gracia que pecar en el antiguo pacto, porque ya la sangre fue derramada, estaríamos pisoteando la sangre de Cristo, y esa sangre clama justicia. Es lo que estamos hoy estudiando, es lo que estamos revisando. Esa sangre nos da poder sobre Satanás. Ya no hay forma en que Satanás pueda venir y atormentar y dañarnos, porque la sangre de Cristo está derramada sobre los hijos, sobre las hijas, sobre todos aquellos que han sido redimidos. Y te lo quiero leer. Dice, ellos, hablando de la iglesia, le han vencido por medio, estoy en Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Voy a leértelo de nuevo. En la traducción Reina Valera dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y te lo voy a leer en la traducción textual. Tiene unas palabras impresionantes. A veces son muy crudas en esta traducción tan literal, pero es muy interesante. Apocalipsis 12:11 dice, ellos le vencieron por medio de la sangre del corderito y por la palabra de su testimonio, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por tanto, regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Es tremendo, qué bendición la revelación de su escritura. Muy bien, y entonces todo esto trae a nosotros redención, todo esto trae a nosotros santificación, justificación, todo esto trae hacia nuestras vidas salvación, sustento, porque todo lo que fue derramado, toda la sangre de Cristo derramada en la humanidad entera, por eso dice que de su costado salió sangre que fue derramada, le cayó al centurión, pero cayó al suelo, y esto simboliza y tipifica la redención no solamente de la humanidad, sino de lo creado, todo lo que está creado también. Esta sangre que hoy estamos estudiando, de esta sangre que hoy estamos compartiendo, que fue derramada por nosotros, tiene un poder espiritual y un poder sobrenatural. No es solamente el hecho teológico de que Dios derramó la sangre hace 2000 años, sino qué poder tiene la sangre de Cristo espiritualmente a esta hora. Por eso yo no creo cuando algunas personas dicen, no, cuando ores no puedes andar derramando la sangre de Cristo. Yo sí creo en eso. Yo creo en que cuando yo oro, en el antiguo pacto derramaban el aceite de la unción sobre todas las cosas en el altar, y derramaban la sangre del corderito sobre el sacrificio. Asimismo Jesús lo hizo por la humanidad entera, una vez y para siempre, dice su palabra. Esto lo vamos a seguir estudiando. Dice que lo hizo una vez y para siempre, y el sacrificio de él fue perfecto. Ese sacrificio físico ha sido perfecto. Y yo agarro ese sacrificio perfecto de hace 2000 años y lo traigo. Fíjense lo que estoy haciendo. Lo traigo a mi tiempo, a este tiempo. Y lo confieso con mis labios y digo, Padre, por el sacrificio de la cruz de Cristo, de esa sangre derramada hace 2000 años, hoy, Señor, sea derramada esa misma sangre de hace 2000 años sobre mi mente, sobre mis pensamientos, sobre mis emociones, sobre mi casa, sobre mi vida. Y ese derramamiento no se está haciendo por segunda vez, ni por tercera vez, ni por millonésima vez. Es el mismo derramamiento de hace 2000 años, pero en el siglo XXI, porque para Dios no hay tiempo, es un solo tiempo. O sea, eterno, eternidad.
Ese derramamiento de la presencia de Dios, ese derramamiento de la sangre de Cristo, ese derramamiento de la sangre que tiene poder, es el derramamiento que necesitamos en el siglo XXI. Es el derramamiento que necesita la humanidad entera que no se arrepiente. Padre, la sangre de Cristo está sobre Colombia, está sobre Latinoamérica, sobre Venezuela, sobre Estados Unidos. Ese derramamiento de tu sangre poderosa está sobre Argentina. Últimamente me he dado cuenta que hay muchas conexiones desde Argentina. Ese derramamiento de tu sangre poderosa está sobre Europa, sobre Asia. En el nombre de Jesús, Padre, toca a las personas que están políticamente en estados, en lugares de gobierno sobre nuestras naciones, para que tomen sabias decisiones sobre problemas. Padre, en el nombre de Jesús, tu sangre poderosa está sobre ellos. Eso no es una blasfemia, iglesia. Estoy tomando la sangre de Cristo. Yo fui comprado hace 2000 años. Y es la misma sangre que estoy proclamando en este siglo, ahora mismo, sobre la vida de las personas. Señor, yo oro que mi casa esté protegida por tu presencia, porque la sangre de Cristo está sobre mí, reposa sobre mí, la sangre del Cordero. Esto es sobrenatural. Todo esto que te he explicado es para llegar a estos puntos, que la sangre que tiene vida, es la sangre que derramó Jesús sobre nosotros, es la sangre que derramó Jesús sobre la humanidad. Tú puedes hacer la vida, porque si se hace vida a través del arrepentimiento, a través de tu oración, también puedes justificar esa oración, puedes derramar esa sangre sobre tu vida ahora. En el nombre de Jesús, Señor, derrama la sangre que clama bendición, que clama y conmueve los cielos y la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, la sangre poderosa de Cristo sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mis finanzas, sobre mi mente, mis emociones, mis pensamientos, para que se vaya lejos todo pensamiento de destrucción, todo pensamiento de muerte, todo pensamiento que no es tuyo, en el nombre de Jesús. Tu sangre, Padre, tu sangre, Jesús, sobre mi vida, la sangre del Cordero, la sangre del Corderito que dice Apocalipsis. ¿Cuántos saben que es de mucha bendición esa palabra? Así que esta noche vamos a compartir acerca de la sangre, acerca de las ataduras, libertad a través de la sangre. Y quiero invitarte para que tengas preparado en tu casa y vamos a compartir la Santa Cena. Vamos a conmemorar por medio de la Santa Cena la sangre de Cristo. Esa sangre de Cristo que trae libertad sobre nuestras vidas. Esa sangre de Cristo que es ese símbolo en el vino, cuando lo tomamos, estamos siendo partícipes de ese pacto que fue hecho en la cruz del Calvario. Así que sé que va a ser de mucha bendición, sé que va a ser poderoso y que Dios va a bendecirnos poderosamente. Yo oro para que tú bendigas, Jesús, a tu iglesia, para que tú bendigas a tus hijos y levantes, Señor Jesús, levantes personas que aceptan el sacrificio de la sangre, personas que son, Señor, arrepentidas de sus pecados, personas que se arrepienten, Señor, de su injusticia. Y en el nombre de Jesús, levántalos como un ejército poderoso. Levántalos, Señor, como un ejército que clama a ti, Señor, por justicia en el mundo. Señor, por un ejército que clama paz, que clama perdón en la humanidad. Levántalos, Señor, como embajadores del reino. Levántalos como líderes, Señor, que puedan llevar miles y cientos de personas a tus pies. Levántalos como ungidos de tu presencia, ungidos por tu sangre poderosa, ungidos por la sangre de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Levanta, Señor, a tus hijos. Restaura, Señor, toda iniquidad. Quita, Señor, y arranca toda iniquidad. Y trae vida en lugar de muerte. Trae vida en lugar de pecado. Trae vida en lugar de enfermedad. En el nombre de Jesús, desde cada casa. Limpia, purifica en este tiempo, Señor, nuestros pensamientos. Limpia, purifica, Señor, en este tiempo nuestra maldad. Arranca, Señor, esa maldad de nuestros corazones por la sangre de Cristo Jesús, que clama vida, que clama justicia, que clama paz, que clama sanidad, que clama salvación en la humanidad entera. En el nombre de Jesús, la sangre del Cordero sea fusionada con la sangre de cada uno de los creyentes para que se conviertan, Señor, en embajadores del reino. Que podamos, Señor, llevar tu palabra, que podamos llevar, Señor, el poder de tu presencia, que podamos llevar, Señor, y ministrar corazones, que podamos, Señor, llevar salvación a muchas personas. Y en el nombre de Cristo Jesús lo proclamo sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia.
sobre tu apellido, sobre tus familiares, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque estás haciendo una obra maravillosa en el nombre de Jesús. Estás haciendo una obra prodigiosa en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Dios. Gracias te damos, Señor, por cada persona, por cada familia que se conecta con nosotros. Permite, Señor, que podamos conocerles. Permite, Señor, que podamos ayudar, mentorear, pastorear. Permite, Señor, que podamos ser de bendición para ellos. Y asimismo les pedimos a ustedes, oren por nosotros y oren por este ministerio. Oren por Vida con Pasión. Oren por nosotros como pastores. Bendígannos y pídanle a Dios que Dios abra los cielos también sobre nuestras vidas. Que Dios abra los cielos sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, sobre este ministerio. Que podamos llegar a más personas, que podamos llegar a personas que tienen hambre espiritual de Dios. Y en el nombre de Jesús nos ponemos todos de acuerdo para darte gracias, Señor, por lo que estás haciendo hoy. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo. Honramos tu nombre, bendecimos tu nombre, juntos como iglesia. Amén, amén y amén.